¿Qué es una máquina de Turing? Para empezar, hay que tener en cuenta que la máquina de Turing es un elemento de matemática abstracta y no un objeto físico. Este concepto fue introducido entre 1935 y 1936 por el matemático inglés Alan Turing, extraordinario descifrador de códigos y pionero de las computadoras, para tratar un problema muy general conocido como el Arrhenius Problem, parcialmente planteado por el alemán David Hilbert del Congreso Internacional de Matemáticos de París. La pregunta que planteaba este problema era: ¿existe algún procedimiento mecánico general que pueda resolver, en principio, todos los problemas de las matemáticas que pertenezcan a alguna clase bien definida? Para Turing, los procedimientos mecánicos eran las actividades que llevaba a cabo un matemático al abordar su sistema, es decir, la resta, la suma, razonamientos y todo lo necesario para resolver un problema. Turing planteaba que para construir una máquina capaz de resolver problemas se deben tener en cuenta varios puntos en consideración. Primero, que el dispositivo tenga un número finito de estados diferentes, aunque sea un número enorme. Y segundo, se debe contar con una entrada, almacenamiento y salida de datos muy grandes, prácticamente ilimitados, con la finalidad de que pueda realizar operaciones con números de cualquier magnitud. Bueno, debido a que esta máquina tiene capacidad de reconocer distintos caracteres, debe de estar basado en un sistema numérico para su correcto y lógico funcionamiento. Esto para diferenciar los distintos tipos de datos que pueden tener en input y output. Algunos ejemplos de estos sistemas numéricos son el decimal, el más conocido y usado por nosotros, que va del 0 al 9. El sistema unario, el cual solo contiene el 1. El sistema binario, que va del 0 al 1. El sistema octal va del 0 al 7. Y el hexadecimal, que comprende del 0 al 9 y continúa con las letras del A hasta el F. Estos son algunos ejemplos con que se puede construir un sistema numérico con el número de caracteres que deseemos. El más apropiado sería el sistema binario, pero no basta con esto. Con eso, además, se debe definir qué representa cada conjunto de símbolos y cómo se leerá, si varios números a la vez o de uno en uno. Por ejemplo, si queremos realizar distintas operaciones con varios números, suma, resta, multiplicación, división, etc., se debe definir qué conjunto de símbolos representará cada operación y qué conjunto de símbolos representará un número. Además de que un conjunto de caracteres solo defina una operación o un número, ya que no debe representar más de una cosa para evitar confusiones a la máquina. Con los avances en estos planteamientos, a mediados del siglo XX, Alan Turing y Alonzo Chou, en forma independiente, en base a la revisión de sus respectivos trabajos, formularon la tesis de Chou-Turing, que dice: todo algoritmo o procedimiento efectivo es Turing computable, es decir, que con todo algoritmo bien definido se puede construir una máquina de Turing que lo lleve a cabo de esta manera, que lo lleve a cabo de manera correcta. Esto es sorprendente. ¿Qué pasa con los números negativos y las fracciones? Hasta el momento no habíamos considerado este conjunto de números, pero es un problema fácil de resolver. Lo único que debemos hacer es definir el conjunto de símbolos que representarían los números negativos. Y hablando de las fracciones, podríamos tener ciertas complicaciones, ya que hay algunas fracciones, por poner algún ejemplo, el caso del número pi, que tienen un número infinito de dígitos. Entonces, la misma máquina de Turing nos delimitaría el uso de este tipo de números, dado que a pesar de que tuviéramos una cinta infinita para escribir todos los números, la máquina nunca terminaría su proceso y nunca nos daría un resultado concreto. Así que todos estos números fraccionarios deben delimitarse a un cierto número
de dígitos. Con la investigación y con el paso del tiempo, Turing pensó en construir una máquina universal. Esta máquina universal iba a tener como característica contener máquinas de Turing en miniatura, por así decirlo, que hicieran el proceso de otra máquina de Turing. Entonces, estas máquinas iban a estar retroalimentadas, dando así el resultado de una máquina a otra. La idea de esta máquina universal era retroalimentar cada una de las máquinas de Turing con la tabla del comportamiento de otra. Así íbamos a tener una máquina compuesta de distintas máquinas que nos iban a dar muchísima más potencia y mucha más practicidad para resolver problemas. Toda esta investigación y desarrollo por parte de Turing estaban enfocados a resolver el problema de Hilbert. Sin embargo, con el paso del tiempo y mientras más investigaciones se realizaban respecto al tema, se llegó a un punto en el que sobre todo la máquina universal compuesta de múltiples máquinas de Turing en su interior tenía un problema de detención. Se llamó el problema de detención. Ese problema consistía en que al tener distintas máquinas trabajando una en consecuencia de la otra, iba a llegar el momento en el que algunas máquinas se detuvieran y dieran el resultado que tenían que calcular por sí mismas, pero algunas otras máquinas no se detuvieran. Entonces, en general, la máquina universal nunca iba a detenerse y nunca iba a tener un resultado definitivo, dado que había máquinas de Turing en el interior que seguían trabajando por encontrar o resolver el cálculo que se les había planteado. Como conclusión, Turing demostró que no hay un algoritmo que pueda definir la detención de todas y cada una de las máquinas, y por su parte, de forma independiente, Alonzo Church demostró que, de igual forma, por un método matemático, no se puede construir un algoritmo para decidir cuestiones, un algoritmo general para decidir todas las cuestiones matemáticas. Y por ende se concluye que el problema de Hilbert no tiene solución. Si nos detenemos un poco a pensar, es difícil imaginar una máquina que pueda resolver todos los problemas, incluso utilizando tecnología actual. Aún así, Alan Turing aportó muchísimo, dándonos las bases de lo que hoy es la tecnología actual. Toda la tecnología con la que contamos viene desarrollada o viene potencializada en base a los principios que Alan Turing como pionero nos planteó. Y de ahí viene mucho el concepto de inteligencia artificial que tenemos hoy en día.